En la página del libro, en la número 103, tenemos ahí, ahorita la vamos a ver acá en pantalla. A ver, es esta de acá. Ok, es esta que tenemos aquí. Y tenemos como tema, dice Simple Past, Irregular Verbs. Es algo que también empezamos a ver la semana pasada, entonces ahorita solo es como un recordatorio general. Y tenemos en la primera parte que dice, a lot of common verbs have an irregular simple past form. For a full list of irregular verbs, see page 151. Dice, muchos verbos tienen una forma irregular en su forma pasada simple. Para ver un listado más completo, pues pueden ver también la página número 151. Ahora bien, acá tenemos estos que me están dando acá. Tengo take, go y buy. Y su forma pasada, took, went y bought. Tomar, ir, comprar. En los ejemplos, I took a taxi to the airport. Yo tomé un taxi al aeropuerto. We went to the park yesterday. Nosotros fuimos al parque ayer. I bought a new purse. Yo compré una nueva cartera. Luego me dice, only the affirmative forms are irregular. We formed the negative we didn't plus the base form. Únicamente la forma afirmativa va a utilizar las formas irregulares, o sea, la forma en pasado. Pero cuando voy a hacer algo en negativo, me voy a auxiliar de didn't y el verbo regresa a su forma original. Ejemplos, we didn't take the train. No tomamos el tren. They didn't go to the party. Ellos no fueron a la fiesta. My sister didn't buy coffee. Mi hermana no compró café. ¿Y cómo hago preguntas? Pues la estructura cambia un poquito, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar primero did al principio, luego el sujeto o persona de quien estamos hablando y la forma base del verbo nuevamente. Ejemplos para esto. Did they take the train? ¿Tomaron ellos el tren? Did you go to the grocery store? Fuimos nosotros a la abarrotería. Did we buy any vegetables? ¿Compramos a nosotros algunos vegetales? Y nos corresponde ver ahora este recuadro morado que tenemos acá. Es un audio. Entonces voy a colocar ahorita un audio y vamos a escuchar estas oraciones que vemos en color gris y vamos a escuchar ahora. Vamos a ver acá y acá. Okay. 8.2. He went to college in Boston. She didn't have breakfast yesterday. Did you see Carly at the party? Yes, I did. No, I didn't. Ok, ya tenemos entonces el primer audio. Y regresando a la página, vamos a ver acá. Vamos a dirigirnos a la parte derecha. Y en la parte derecha pues son ejercicios. Y en la primera me dice complete the sentences with the simple past form of the verbs in parentheses. Vamos a completar estas oraciones con la forma del verbo en pasado que me están poniendo acá en paréntesis. Entonces vamos a ponerlo acá y vamos a escribir. Vamos a ver. Okay. En la primera dice they spaced to work by car. Ellos se fueron al trabajo en carro. Y me dan el verbo go. La forma pasada de este verbo es went. Número 2. She spaced to Hong Kong y el verbo es fly. Entonces, la forma pasada del verbo fly es flew. Entonces acá escribo flew. Ahí. En la número 3. I spaced on the 11:30 bus to Newcastle. Y el verbo que me dan es get. En este caso diría, yo me fui en el bus de las 11:30 a Newcastle. En este caso sería got. Número 4. Paula, her daughter, a lot of stories. Y el verbo que me dan es tell. Paula le contaba o le decía muchas historias a su hija. Entonces la forma pasada de este verbo es told. Número 5. Richard spaced coffee and toast for breakfast. Y el verbo que me dan es had. Richard tuvo café y tostadas para el desayuno. Entonces vamos a escribir la forma pasada de have, que es had. Número 6. Clarissa space hi y el verbo que me dan es say. Clarissa dijo hola. La forma pasada del verbo say es say. Es parecida. Luego en la número 7. I space pasta for dinner y el verbo que me dan es make. Yo hice pasta para la cena. La forma pasada de este verbo es made.
Y la número 8, my mom space to work yesterday. Y el verbo que me dan es drive, conducir. Mi mamá condujo al trabajo ayer. La forma pasada de este verbo es drove. Ya tenemos ahí las 8 oraciones. Vamos ahora a bajar y voy a ir borrando. A ver. Ok. Y tenemos en la parte número 2. Estamos en la página número 103. Para quien se acabe de unir. Hacerlo más pequeño para que quepa todo. Ok. Y tenemos acá. Dice complete the questions and answer with the correct form of the verbs in parentheses. Acá son preguntas y respuestas. Y tenemos que obviamente utilizar la forma correcta del verbo en paréntesis. Entonces, como sé que son preguntas, sé que voy a utilizar el auxiliar did. Y cuando estoy haciendo una pregunta, sé que el verbo regresa a su forma original. Únicamente cuando voy a responder en forma afirmativa, sé que debo escribir el verbo en tiempo pasado. Entonces vamos a ver acá la primera. Dice, what time space her train? Espacio y live. ¿A qué horas ella se fue? Entonces, en el primer espacio, como sé que es pregunta, voy a escribir did. En el segundo, el verbo va a seguir exactamente igual, no lo voy a cambiar. Se queda live. Ahora viene la respuesta. Como es una respuesta afirmativa en tiempo pasado, entonces el verbo que me están dando sí va a cambiar. La forma pasada de este verbo es left. It left at 8 p.m. Se fue a las 8 de la noche. Número 2. Space you space address to the party. Y el verbo es wear, usar una prenda de vestir. Entonces la pregunta diría, ¿llevaste tú o usaste tú un vestido en la fiesta? Entonces, como sé que es pregunta, voy a poner acá did you y el verbo sigue igual, wear. No hay, y ahora voy a negar esto. No, no llevé un vestido. Entonces voy a escribir didn't y el verbo sigue igual, wear. Address. Y ahora en la segunda respuesta, acá es una afirmación en tiempo pasado. Entonces voy a escribir ese verbo en tiempo pasado. I wore jeans. Yo usé jeans. En la número 3 dice space, he space a bus to the station. Y el verbo que me dan es take. ¿Tomó él un bus a la estación? Entonces, como sé que es pregunta, sé que inicio con did siempre. Y el verbo continúa igual, take. Y la respuesta, no, he didn't take a bus. No, no tomó un bus. Escribo nuevamente en la negación y el verbo otra vez igual. Y en la respuesta afirmativa, aquí sí debo de cambiar el verbo. Entonces la forma pasada del verbo take es took. He took the subway. Él tomó el subterráneo. Número 4. Space you space well last night. Y el verbo es sleep, dormir. ¿Dormiste tú bien anoche? ¿Cómo hago esta pregunta? Pues igual, inicio con did. Luego voy a escribir el verbo exactamente igual, no lo cambio. Y ya tengo mi pregunta. Did you sleep well last night? Y la respuesta dice, no, I didn't at all. No, no lo hice para nada. Aquí se lo voy a negar. Y la número 5. Space, you space a big lunch. Dice, ¿tuviste tú un gran almuerzo? Como sé que es pregunta, sé que inicio con did. Y el verbo sigue igual. En este caso es have, tener. La respuesta, no, I didn't. Nuevamente, voy a negar. Ahí. Acá está. Y la segunda respuesta, como va a ser afirmativa, dice I a sandwich. Yo tuve un sándwich. La forma pasada de este verbo have es had. Y la número 6 dice space you space to your dad yesterday. Y el verbo es speak, hablar. ¿Hablaste tú con tu papá ayer? Entonces, como es pregunta, inicio con did. Y el verbo sigue igual, speak. Y ya tengo mi pregunta hecha. Did you speak to your dad yesterday? ¿Hablaste con tu papá ayer? Y la respuesta me dice, no, but I to my mom. No, pero sí hablé con mi mamá. Entonces voy a utilizar acá la forma pasada de este verbo que es spoke. Y ya tengo mis respuestas colocadas.
Voy a ir borrando. Y vamos a ver que continúa. Ok. Y ahora pues nos vamos a dirigir siempre en el libro, pero a la página número 70, que es la que tenemos acá en pantalla. Y que la página 70 pues vamos a ver. Tenemos, dice Crazy Weather o clima loco. Y que en esta parte me dice, la número 1, match the weather phrases in the box with pictures A to D on page 71. Coincide las frases del clima con las imágenes a la D de la página 71. Y las frases que me dan son, it's cold, hace frío. It's sunny, hace sol. It's raining, está lloviendo. It's windy, hace mucho viento. Pero ¿cuáles son estas imágenes? Vamos a verlas también. Las imágenes, a ver, no me voy a cambiar. Okay. Las imágenes son estas de acá. Si se dan cuenta, del lado derecho pues tenemos 4 imágenes donde vemos una pareja comiéndose un helado en un día soleado. En la segunda vemos a una chica con una sombría volteada, o sea que hay mucho aire. En la tercera pues vemos un día bastante nublado y vemos que está lloviendo. Y en la cuarta, vemos un aeropuerto con bastante neblina, o sea que debe ser muy frío. Entonces vamos a regresar y si se dan cuenta cada uno tiene una letra A, B, C o D. Entonces vamos ahora a regresar a la página 70 y vamos a ver qué frase le corresponde a cada imagen. Acá. Entonces debajo de cada una de estas vamos a ir colocando qué letra le corresponde a cada una. Por ejemplo, dice en la primera, it's cold, hace frío. De las 4 imágenes que tenemos acá, ¿cuál es la que me hace referencia al frío? A, B, C o D. A, B, C o D. Díganme ustedes. La A. Seguro que la A. En la A hay bastante sol. La C y la D y En la la B. D, en la D, la D, la D. Va, en la segunda dice, it's sunny, está soleado. Ahora sí, ¿cuál de esas 4 imágenes es la que sí me da, está rico el clima? Acá se están La A. comiéndose un helado, exactamente. Okay. Luego dice, it's raining, ¿está lloviendo? ¿En cuál imagen veo que sí está lloviendo? En la B. ¿Seguro? Y en la C también. Ah, sí, en la En la C. C, ajá. Y la última, it's windy. Está con mucho viento. Aquí sí sería la letra B, donde vemos a la chica con la sombría volteada. Entonces ya tenemos las respuestas de acá. Ahora bien, debajo me dice, go to vocabulary practice, weather and seasons, page 126. Ahora nos vamos a dirigir, pero a la página número 126. Vamos a ver entonces qué dice la página número 126, que es esta de acá. No sé, la más grande. Ok. Y en esta página tenemos Weather and Seasons, clima y estaciones. Y es un audio el que vamos a escuchar ahorita. Y lo que van a hacer ustedes también es que a la par de cada palabra que tenemos acá, así como la 1 que es hot, warm, cold, etcétera, etcétera, vamos a colocar su respectiva traducción que yo les voy a ir diciendo. Entonces vamos a escuchar ahorita el audio y vamos a ver acá. Okay. 8.6. 1, Hot, Caliente, 2, warm, tibio, 3, cold, frío, 4, cloudy, nublado, 5, sunny, soleado, 6, wet, mojado, 7, dry, seco, 8, windy, airoso, 9, foggy, brumoso, 10, rain, lluvia, 11, snow, nieve, 12, spring, primavera, 13, summer, verano, 14, fall, otoño, 15, winter, invierno. Entonces ya tenemos ahí las 15 palabras.
Y vamos a regresar, pero a la página número 70. Vamos a regresar acá. Hacer esto más pequeño para poder ver la página 70. A ver si me deja. Ok. Y nos toca ver la parte número 2. ¿Y qué me dice la parte número 2? Pues tenemos esto que tenemos acá en color gris. Dice Skill, Understanding the Main Idea. Comprendiendo la idea principal. Y me dice, when you see a text for the first time, try to understand the main idea quickly. Cuando tú ves un texto por primera vez, trata de comprender la idea principal rápidamente. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Pues acá nos dan unos tips. Dice la primera, look at the title and pictures. Mira el título y las imágenes. Read the first line of each paragraph. Lee la primera línea de cada párrafo, generalmente donde va contenida la información. Use this information to understand what the text is about. Usa esta información para comprender de qué se trata el texto. En la parte 3 tenemos esto acá y dice, read the skill box, que es lo que acabamos de hacer. Then read the title and the highlighted sentences on page 71. Ahora me dice que de la página 71 lea el título y las oraciones subrayadas en cada uno de estos párrafos. Vamos a ver entonces cuáles son esos párrafos que están con el resaltador. Tenemos esto de acá. Vamos a hacer más grande. Y aquí tenemos. El título es este, Travel News, 4 Seasons in 1 Week. Dice, noticias de viaje, 4 estaciones en una semana. Y si se dan cuenta, pues la imagen nos está dando una idea de dónde más o menos es. Ven que hay una iglesia y hay también muchos edificios modernos mezclados con edificios antiguos. O sea que es una ciudad bastante bonita. Y tenemos las oraciones subrayadas. Dice la primera, my girlfriend and I arrived in Berlin today on vacation. Dice, mi novia y yo llegamos a Berlín hoy de vacaciones. En la segunda, dice, today we decide to visit Victoria Park, but the weather changed. Hoy decidimos visitar el Parque Victoria, pero el clima cambió. En la siguiente, the weather here is crazy. This morning it was sunny again. El clima acá está loco. Esta mañana estaba nuevamente soleado. Así que se fueron a ver la torre, dice que también. Y número en la que sigue, dice, I can't believe it. It's 11 p.m. and we're still in Berlin Airport. No puedo creerlo. Son las 11 de la noche y aún seguimos en el aeropuerto de Berlín. Y la siguiente frase dice, it's really cold. Hace mucho frío. Y la siguiente, la última, finally we are back in home in Ireland. Y afortunadamente dice, ya están de regreso en Irlanda. Entonces, vamos a regresar a la página número 70 para hacerlo de ahí. Vamos a hacer esto más grande. Ok. Y en la página 70 tenemos esto de acá. Dice entonces, me dan 4 ideas principales y ustedes me van a decir de estas 4 cuál es la correcta. Vamos a marcar cuál es la que de verdad es. Dice en la primera, letter A, Robbie had lots of problems with transportation in Germany. Robbie tuvo muchos problemas con el transporte en Alemania. B, Robbie went on vacation and the weather changed a lot. Robbie fue de vacaciones y el clima cambió mucho. Robbie was in Berlin in the summer, but it snowed all week. Robbie estuvo en Berlín en el verano, pero estuvo nevando toda la semana. Robbie didn't like the weather in Germany, so he went to Ireland. Robbie no le gustó el clima en Alemania, así que se fue a Irlanda. De estas 4 opciones, A, B, C, D, ¿cuál creen ustedes que es la idea principal de todo el párrafo o de todo el texto de la página 71? ¿Cuál creen que es? B. Exactamente, muy bien. La opción B dice que Robbie se fue de vacaciones y el clima cambió por montones. Había días que estaba lloviendo, había días que había mucho frío, que estaba hasta, ¿cómo se llama esto? Nublado y así. Ahora bien, en la parte 4 me dice, are the sentences true or false? Read the text again and check. Aquí ustedes me van a decir si esas oraciones, según lo que entendimos del texto de la 71, son verdad o son mentira, true o false. Robbie went to Berlin with his girlfriend.
Robbie fue a Berlín con su novia, ¿sí o no? True o false. A ver, ¿se llevó la novia, sí o no? Sí. Sí, entonces vamos a poner una T porque sí es verdad. True. Número 2. They had ice cream in Victoria Park. ¿Será que sí se pudieron comer un helado en el Parque Victoria? No. No, eso es falso. Porque dice que cuando llegaron ya había mucho frío. Número 3. They waited for a train for 3 hours. Esperaron por un tren por 3 horas. ¿Será que será cierto o será falso? En ¿Cuál? este caso va a ser verdadero, true, porque recuérdense que ellos cuando llegan a un lugar generalmente en Europa y en algunas ciudades muy importantes, cuando el clima es demasiado extremo, el transporte también se para, hasta que ya el clima se normaliza un poco, entonces vuelve a funcionar. Número 4. It rained at the television tower. Estaba lloviendo en la torre de televisión. Según la imagen que vimos ahí, ¿estaba lloviendo o no estaba lloviendo? Sí. Bien. Entonces vamos a poner true, una T. Número 5. They didn't go to the concert because it snowed. Dice, no fueron al concierto porque estaba nevando. Supuestamente también iban a Berlín porque iban a un concierto de música allá. En este caso, pues, en todo lo que leímos, jamás menciona la nieve, o sea, nunca nevó. Entonces, esto es falso. La número 6. They arrived at the airport late and missed the flight. Dice, ellos llegaron al aeropuerto tarde y perdieron su vuelo. ¿Será que esto es cierto o es falso? Falso. 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 Llegaron a tiempo, pero como el clima estaba muy frío, obviamente los aviones todavía no podían despegar. Entonces vamos a borrar esto de acá. A ver acá, acá y acá. Y vamos a bajar. En la parte número 5 tenemos esto de acá. Dice match the house to make the sentences from the text and do the modifiers in bold come before or after the adjectives. Coincide las mitades de las oraciones de texto. Dice, los modificadores en negrilla vienen antes o después de los adjetivos. Entonces acá solo vamos a ver primero qué dice cada una de estas oraciones y qué significan. Dice, when we got off the plane it was very. When we got to the park it was pretty. And in the afternoon it was really. The views weren't very. Dice la primera, cuando nos bajamos del avión estaba muy. Cuando llegamos al parque estaba más o menos. Y en la tarde estaba muy, las vistas no eran muy. Y obviamente tenemos opciones. Cold, good, windy, hot and sunny. Frío, bueno, airoso, caliente y soleado. Entonces acá solo vamos a trazar unas líneas para coincidir con cuál quedaría mejor. En la primera, en este caso, cuando ellos se bajaron del avión, dice que estaba muy soleado y caliente, hot and sunny. En la número 2, when we got to the park it was pretty. Cuando llegaron al parque estaba un poco frío, porque según estaba cambiando el clima. En la tercera, in the afternoon it was really. Y en la tarde, obviamente, si ya estaba frío cuando llegaron al parque, más tarde se puso muy airoso, windy. Y en la 4, the views weren't very. Y obviamente, si ya estaba con mucho viento y estaba con mucho frío, quiere decir que ya casi empezaba a llover. Las vistas ya no eran tan bonitas, entonces no eran muy buenas. Tenemos acá. Ahora vamos a ver el recuadro gris que tenemos aquí abajo. Y dice Text Builder Modifiers, modificadores. ¿Qué es un modificador? Dice, we use modifiers before an adjective to make the meaning stronger or less strong. Dice que usamos un modificador para, antes de un adjetivo, para hacer que el significado de lo que estoy diciendo sea más fuerte o menos fuerte, o sea, que le dé más potencia a mi significado o menos potencia. Y obviamente tenemos una escala que va de más a menos. Por ejemplo, tengo las palabras really y very. Estas significan realmente o muy. Luego tengo la palabra pretty, que significa más o menos. Y luego tengo la palabra not very, que significa lo opuesto a las primeras, no muy. Y los ejemplos serían, it was really sunny, the movie was very exciting. Estaba muy soleado, la película era bastante emocionante. En la segunda, the museum was pretty interesting. El museo era bastante o más o menos interesante.
Y en la tercera, the food wasn't very good. La comida no era muy buena. O sea, lo opuesto a la primera que tenemos acá. Voy a borrar y vamos a ver aquí. Continúa. Vamos a ver. Ok. Tenemos esta parte, la parte 6, dice, read the text builder, then write sentences with the words and modifier. Tenemos estas oraciones que están incompletas, entonces tengo que colocarle qué forma del verbo to be lleva, si lleva am, is o are, más un modificador para darle más fuerza o menos fuerza al sentido que quiero darle. Entonces, vamos con la primera. Dice the weather space, diagonal, perdón, el clima hoy y diagonal caliente. ¿Será que el clima el día de hoy, que ya más o menos ustedes vieron en su patio o afuera de su casa, cómo está? ¿Será que está muy caliente, más o menos caliente o no muy caliente? Más o menos Más o menos caliente. caliente. Bueno, entonces vamos a poner acá, como estoy hablando nada más del clima, voy a usar es. Y como sé que está más o menos caliente, sé que la palabra que voy a utilizar es la de en medio, pretty. Entonces voy a quedarme acá. The weather today is pretty hot. El clima hoy es más o menos caliente, o sea, está bastante agradable. La número 2, The Star Wars movies, exciting. A ver, ¿ustedes han visto las películas de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias? Sí. ¿Y les gustan o no les gustan? A mí no. A mí no Creo me que gusta. la mayoría de nosotros no somos tan de la generación de esas películas, se me incluyo yo también ahí, aunque hay personas que sí se mueren hasta por esas películas, ¿va? Pero en mi caso no. Entonces voy a usar el último modificador, not very. Y como estoy hablando de varias películas, voy a usar are y not very. Entonces diría, the Star Wars movies are not very exciting. Las películas de la Guerra de las Galaxias no son muy interesantes, a mi parecer. La número 3, a ver qué me dicen en esta. I think English, diagonal, difficult. Yo pienso que el inglés, diagonal, difícil. ¿Qué modificador usarían acá? Really, pretty o not very? Not very. No es tan difícil. ¿No? Entonces vamos a colocar, como estoy hablando del idioma inglés, que solamente es uno, voy a usar is y not very. Muy bien. Número 4 dice public transportation in my country expensive. El transporte público en mi país. Y la palabra expensive que significa caro. Sabemos muy bien que en Guatemala, pues afortunadamente el transporte público no es tan caro. Entonces vamos a decir not very. Como estoy hablando del transporte público en general, vamos a poner is y también not very. Public transportation in my country is not very expensive. La número 5. My street, diagonal, noisy. Mi calle y ruidosa. Ahora les pregunto, ¿la calle fuera de su casa es ruidosa o no es ruidosa? Para No, nada. La Ni mía ahora. no. Ok, entonces vamos a usar nuevamente not very. Entonces, como estoy hablando nada más de una calle, uso is y not very. Ok. La número 6. People in my city, diagonal friendly. Las personas en mi ciudad, diagonal amistosas. Entonces, obviamente cuando vienen turistas, lo que uno quiere que es que se lleven una buena impresión también de todo lo que hay acá y que la gente es bastante amigable. Entonces vamos a usar acá un modificador que no hemos usado todavía, que va a ser el really. Entonces, people in my city, como estoy hablando de muchas personas, voy a usar are y really. Y me queda, people in my city are really friendly. Las personas en mi ciudad son muy amigables. Entonces ya tenemos las 6 hechas. Y voy a regresar acá. Ok. Pregunto ustedes si tienen alguna duda o pregunta precisamente de lo que estamos viendo, de lo que acabamos de ver. Yo sé que todos ustedes ya se conectaron un poquito tarde, entonces en un rato les voy a estar subiendo el video al grupo de ustedes de WhatsApp para que lo puedan ver también ahí y puedan hacer lo primero que hicimos. Bueno. Y si tienen igual alguna duda o pregunta, porfa, la pueden hacer por vía WhatsApp. Y también se recuerdan de mandar sus imágenes al correo o bien por WhatsApp directo, indicando su nombre, el número de actividad, que en este caso la número 8, y si tienen también tareas pendientes que no han entregado, igual las envían indicando qué número de tarea es. Entonces ahí estaríamos por el día de hoy. ¿Les parece?
Bueno, profe, al rato se la mando. Ya Ok, estoy muy bien. ocupado. Se portan bien. No hay, Bueno. no hay problema. Vemos pues.